Cuando me mudé por primera vez por mi cuenta, empecé a salir a caminar de noche. No para hacer ejercicio. No porque tuviera que hacerlo. Simplemente porque podía. Porque nadie podía decirme que no. Siempre me ha encantado salir a caminar. Para mí, siempre han representado la libertad. Poder salir a la naturaleza, moverme como me diera la gana sin compromisos con nadie. Ahora que estaba en mi propio lugar, no tenía que decirle a nadie a dónde iba, preguntar si era demasiado tarde, o si podía ir por esta ruta o por aquella. Me encantaba la sensación, ponerme el abrigo cuando quería, salir a la tranquilidad cuando las paredes empezaban a sentirse demasiado cerca. Caminaba con los auriculares puestos, las manos en los bolsillos, dejando que mis pensamientos vagaran tan lejos como mis pies me llevaran. Había una ruta que me encantaba más que cualquier otra. Me llevaba por un campus universitario, por una carretera principal larga y recta, luego hacia un polígono industrial con edificios científicos oscuros y bloques de oficinas vacíos. Más allá, las aceras se estrechaban, las paredes de los almacenes se cerraban por un lado, tierras de cultivo abiertas se extendían sin fin por el otro antes de disolverse en una delgada línea de árboles. Para cuando volví a casa, siempre me sentía más ligera. Más tranquila. Como si hubiera soltado algo dentro de mi pecho. Normalmente iba entre las 10 y la medianoche. Lo suficientemente tarde para sentirme privada. Lo suficientemente temprano para sentirme segura. Siempre había algunos coches. Algún trabajador que volvía a casa después de un turno de noche, o estudiantes que regresaban después de estudiar hasta tarde en una de las oficinas. Siempre, alguien que pasaba. Suficiente movimiento para recordarme que no estaba realmente sola, pero no tanto como para no poder relajarme y disfrutar de mi paz. Mi novio en ese momento, ahora mi marido, estaba en mi casa. Le llamaré Chris por aquello de la privacidad. Nos habíamos quedado hablando hasta casi la 1 de la mañana, atrapados en ese espacio medio brumoso donde es demasiado tarde para hacer nada, pero te lo estás pasando demasiado bien como para dormir. Le sugerí que fuéramos a caminar. Chris dudó. Dijo que era demasiado tarde. Que la carretera probablemente estaría vacía. Me encogí de hombros. La había caminado docenas de veces sin incidentes. Vacía, me parecía parte del atractivo. Al final, cedió y agarró su abrigo. Era otoño. El aire tenía ese frío agudo y eléctrico que hace que cada respiración se sienta fina y limpia. Una ligera escarcha brillaba en la acera bajo las farolas naranjas. El tipo de noche que hace que estar fuera se sienta tranquilo y que estar dentro después se sienta más cálido. Ese punto del año en el que puedes sentir que las vacaciones se te echan encima lentamente y el frío en el aire hace que tu abrigo se sienta más acogedor y tu cama aún más cómoda. La carretera estaba más tranquila de lo habitual. Un coche nos pasó cerca del principio. Luego nada. Caminamos y hablamos en voz baja. De nada importante. De todo. El tipo de conversación que tienes cuando te estás enamorando y tienes la noche para vosotros solos. A mitad de camino por la carretera, un pájaro soltó un grito repentino y agudo desde la dirección por la que acabábamos de caminar. Sonaba como un grito. Los dos saltamos, luego nos reímos de lo fácil que era asustarnos. Ninguno de los dos quería admitir que la hora tardía y la carretera solitaria nos estaban afectando. Es un presagio, bromeé. Nos está diciendo que no volvamos. Me equivoqué. Mucho más adelante, bajo las farolas, noté una figura en la carretera. Al principio, apenas se registró. Solo una silueta que entraba y salía del resplandor naranja. Sudadera con capucha. Pantalones de chándal. Un hombre. Caminaba en la misma dirección que nosotros, alejándose, así que mi primera reacción no fue de miedo. Entonces me fijé en cómo se movía. Vagaba de un lado a otro de la carretera, como si no pudiera mantener una línea recta, tropezando ocasionalmente. Cada pocos pasos, su cabeza se inclinaba torpemente hacia un lado. Supuse que estaba borracho. Eso en realidad me hizo sentir más tranquila. Los borrachos son predecibles. Inestables, ruidosos,
por lo general más peligrosos para ellos mismos que para nadie más. Entonces me fijé en otra cosa. No se balanceaba porque fuera inestable. Se balanceaba porque no dejaba de girar la cabeza para mirarnos. No casualmente. No brevemente. Deliberadamente. Cada vez que su cuerpo se movía, su cara se inclinaba lo suficiente para asegurarse de que todavía estábamos allí. El frío llegó al instante. El que no empieza en la piel, empieza bajando por la nuca, haciendo que cada pelo se ponga de punta. Mi pecho se apretó sin ninguna razón clara, como si mi cuerpo hubiera registrado el peligro antes de que mi mente lo permitiera. Sin decir una palabra, Chris y yo redujimos la velocidad. Delante de nosotros estaba el desvío que solía tomar. La carretera ancha y bien iluminada que conducía directamente al polígono industrial y permanecía abierta a todas horas. Pero antes de eso, a lo largo de la acera, había un camino lateral mucho más pequeño. Se deslizaba por detrás de una alta señal de tráfico y desaparecía entre unos arbustos espesos, que conducían a una puerta trasera en la parte trasera de uno de los edificios. Se utilizaba durante el día y normalmente se cerraba por la noche. La señal que lo bloqueaba medía aproximadamente 1,65 m de altura, baja para una señal de tráfico. En verano, la poca altura impedía que bloqueara los arbustos y las flores en flor a lo largo de la acera. Si alguien se ponía detrás de ella y seguía por el camino, no lo volvería a saber en absoluto. El hombre cruzó la carretera. Luego se movió detrás de la señal. Chris susurró, se acaba de meter en los arbustos. Me incliné ligeramente, esperando, estúpidamente, no verlo. Porque no verlo significaría que se había ido por el camino. Que ya no estaba en la acera con nosotros. Que ya no era nuestro problema. Durante un breve segundo, no lo vi. El alivio revoloteó débilmente en mi pecho. Entonces mis ojos se bajaron. Al principio, mi cerebro se negaba a nombrar lo que estaba mirando. Había una forma más oscura presionada en la sombra en la base de la señal. Algo demasiado sólido para ser solo oscuridad, pero no lo suficiente para comprender lo que estaba viendo. Mis pensamientos tropezaron inútilmente con la imagen. No quería entenderlo. Chris, susurré. Los faros aparecieron al final de la carretera. Cuando el coche se acercó, la luz se deslizó lentamente por la acera, subió por la cara metálica de la señal y se derramó por debajo. Piernas. Dobladas por las rodillas. Apretadas contra un cuerpo agachado. Escondido. Esperando. La sensación en mi cuerpo fue inmediata y violenta. Como si mi estómago cayera directamente al suelo. Como si todo el aire de mi pecho hubiera sido succionado por alguna fuerza invisible. Mis manos temblaban tanto que tuve que meterlas en las mangas. Si no hubiéramos dudado en comprobar. Si hubiéramos seguido caminando. Lo habríamos pasado sin saber que estaba allí. Nos dimos la vuelta inmediatamente. No corrimos. Tenía miedo de que, si lo hacíamos, se desencadenara algo en él. Que un movimiento repentino activara un interruptor de la paciencia a la persecución. Era más grande que nosotros dos. No me gustaban las probabilidades de superarlo corriendo, y me aterrorizaba lo que pasaría si tropezaba, si Chris se frenaba por mí, si se hacía daño. Así que caminamos. Rápido. Rígidos. Cada nervio gritando entre mis omóplatos y un frío helado recorriendo mi espalda. Miré hacia atrás. Ya estaba en la carretera. Cruzando hacia nuestro lado. Siguiéndonos. Sin tropezar. Sin correr. Simplemente manteniendo el ritmo. Lo suficientemente cerca para asegurarse de que estábamos a la vista, no lo suficiente para que corriéramos. Chris reservó un Uber mientras caminábamos. El punto de recogida estaba a varios minutos de distancia. No tendríamos que parar, ni llamar a la policía delante de él, pero sabíamos que el rescate llegaría. Cada pisada sonaba demasiado fuerte. Miré hacia atrás de nuevo. El hombre se había acercado a los arbustos a lo largo de la acera, permaneciendo donde la luz de la calle se atenuaba en la sombra. Nunca habló. Nunca gritó. Nunca se apresuró.
El único sonido que hacía era el suave y constante golpeteo de sus zapatos. Sin respiración. Sin susurros. Solo el sonido que significaba que todavía estaba allí. Continuamos, luchando contra el impulso de correr, rezando para que nuestro rescate fuera rápido. Miré hacia atrás de nuevo. Se había ido. Eso me aterrorizó más que verlo. Cuando los faros del Uber aparecieron finalmente a la vuelta de la esquina, el alivio me golpeó con tanta fuerza que casi me doblaron las rodillas. En el momento en que vimos el coche, corrimos. Y en el momento en que corrimos, volví a oír pasos. Más rápido. Estaba corriendo desde las sombras al otro lado de la carretera. Llegamos al coche primero. El conductor ya había reducido la velocidad, a mitad de giro. Las puertas se desbloquearon cuando agarramos los tiradores y nos lanzamos dentro. Me deslicé por el lado contrario, mirando ciegamente por la ventanilla opuesta. Chris estaba en el lado más cercano al hombre. Durante unos segundos insoportables, no hubo nada más que cristal y unos pocos pies entre ellos. Entre la seguridad y lo que pretendía hacer. Las puertas se cerraron. El coche se lanzó hacia adelante. Cuando completó el giro y nos enfrentamos de nuevo a la carretera, lo vi claramente por última vez, de pie en medio de la calle, inclinado ligeramente hacia adelante, mirándonos fijamente. Luego corrió de nuevo hacia los arbustos y desapareció. El conductor murmuró, «Wow», en voz baja, sacudió la cabeza y aceleró. Cuando llegamos a casa, llamamos a la seguridad del campus de la universidad cercana, aterrorizados de que algún estudiante tuviera la misma estúpida idea que nosotros. Luego a la policía. Todo lo que pudimos dar fue una vaga descripción. Un hombre de poco menos de 1,80 m. Pantalones de chándal grises. Sudadera con capucha. Sin cara clara. Sin edad. Nada que realmente importara. El operador sonaba irritado. No convencido. Como si hubiéramos llamado por algo trivial. Dijo que enviarían a alguien a revisar la zona. Nadie hizo un seguimiento. Los días siguientes afectaron a Chris más que a mí. No podía dejar de pensar en quién podría haber sido. ¿Y si lo volvíamos a ver? Tal vez en la ciudad, o caminando por el mismo camino durante el día, ni siquiera sabríamos quién era. Nos reconocería. No intentaba asustarnos, dijo una vez. Intentaba que no lo vieran. Fue entonces cuando el resto encajó. Esa carretera estaba demasiado aislada. Si quería un blanco fácil para robar, el centro de la ciudad estaba a 20 minutos y lleno de gente borracha y distraída. En cambio, eligió un lugar donde nadie oiría nada. Un lugar donde tendría que ser paciente, un lugar donde tendría que esperar que alguien caminara por allí. Empecé a dejar las luces encendidas en casa. Revisando detrás de las puertas. Dentro del armario. Debajo de la cama. Cada sombra se sentía temporal, como si pudiera cambiar si miraba hacia otro lado demasiado tiempo. Seguía preguntándome si me había visto caminar por esa carretera antes. ¿Lo conocíamos? ¿Qué estaba esperando allí para hacer? Y a veces, a oscuras, todavía pienso en lo fácil que podría haber cambiado el momento. Si no hubiéramos dudado ni un segundo. Si no hubiera mirado hacia abajo. Ningún coche que pasara. Ningunos faros. Ninguna duda. Solo nosotros, caminando junto a una señal. Sin saber nunca lo que eligió esperar al otro lado.